Buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Vamos a empezar Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a empezar esta tercera y última sesión. Esta es en cuanto a la asignatura de finanzas. Les cargué una actividad también en Classroom en cuanto a finanzas para que lo chequen también, para que la vayan elaborando. Les voy a compartir pantalla. Bueno, antes que nada, no sé si quieran agregar algo más a la cuestión de que estamos conversando ahorita antes de que se nos terminara la sesión pasada. No sé si alguien quiera pues opinar algo más al respecto o exponer su comentario. Profe, Mándeme. yo nada más sobre lo del examen, ¿cómo va a estar el examen, profe? No va a dar preguntas ni nada. No, yo por lo regular no doy ningún cuestionario, nada, simplemente, obviamente todo lo que es las diapositivas que estamos viendo en clase, les cargo la información, a una información ya ahí cargada directamente en el Classroom y en base a, obviamente, a lo que venga en las diapositivas, en esa información yo realizo los exámenes. Son 10 preguntas, no es ninguna otra complicación, 10 preguntas. Pueden ser de opción múltiple o pueden ser falsas o verdaderas. Va un poquito cambalachado de toda esa cuestión, pero es algo muy sencillo. O sea, tampoco no es cuestión de afectarlos en ese aspecto. Pero pues sí tienen que darle por lo menos un repaso a lo que hemos visto o a la información, a las diapositivas que ya les cargué, les repito, y hay diapositivas cargadas en el Classroom. Por lo menos sí tómense un tiempo para darle un repaso a esa información. Por eso les decía, va a depender de ustedes, del grupo en general, lo que en consenso digan, si lo ponemos en la tarde, o sea, más tarde o terminando la sesión, por mí no hay inconveniente el próximo sábado, o en la tarde noche o en la noche, o lo ponemos el domingo para que tengan un poquito más de oportunidad de estudiar, pero ya lo que diga el grupo en ese caso, yo no antepongo un horario, este horario y ese respeto, no, lo que diga, obviamente, como un consenso grupal, más que nada en ese aspecto. La hora y el día, o el sábado en la noche, o más tarde el domingo. Bueno, entonces eso ya tendríamos que decidirlo ahorita, ¿verdad? ¿Cuándo, Hasta la próxima semana. pero cuándo va a ponerlo? O sea, tendríamos que pensarlo y decidirlo si lo pone el terminando la clase o hasta el otro día. No, el próximo sábado nos ponemos de acuerdo, todavía nos faltan 3 sesiones del próximo sábado. Ah, bueno, está bien. Sí, Gracias. sí, ahorita terminamos las sesiones como tal, el próximo sábado también cumplimos las sesiones en tiempo y en forma como tal. Los exámenes, esa es la indicación, al menos eso es lo que se está estableciendo, esa es la indicación que tenemos también de parte de administrativo. Los exámenes se ponen posterior, no, de por sí es muy poco el tiempo en las clases, no es lo mismo que clase presencial, entonces tenemos que abarcar el más tiempo posible en ese aspecto, ver la información más posible también y posteriormente ya se aplica la cuestión de los exámenes, para no interrumpir más que nada la cuestión de las clases. ¿Alguna otra duda, chicos? Les comentaba algo que quieran aportar en cuanto a lo que estamos conversando antes de que se nos terminara el tiempo de la segunda sesión, en cuestión de los impuestos. No, profe, está bien. Gracias. Ok, entonces, si no hay dudas, comentarios, vamos a proseguir. De hecho, hemos visto las principales cuestiones en decisiones financieras. Estábamos viendo la cuestión del director financiero y cuáles son las funciones en determinado momento, la función que debe de cumplir un gerente financiero también, y todo, pues las obligaciones también que en determinado momento se le atribuyen al gerente financiero, al departamento de finanzas.
Dice que una función básica del gerente financiero pues es la inversión de fondos en activos. Dice que estas decisiones determinan el tamaño de la empresa, sus utilidades de operación, el riesgo del negocio y también su liquidez. Dice que para obtener la mejor mezcla de financiamiento y dividendos en relación con la evaluación global de la empresa, pues obviamente también nos brindan estas decisiones los cargos financieros de la empresa y su riesgo financiero, que también va a repercutir en la evaluación en determinado momento de la empresa, el rendimiento, la rentabilidad que genera la empresa, obviamente va a ir deslindada en la cuestión del gerente financiero. También otra de las principales funciones es la de planear. Dentro de esa cuestión de la planeación financiera, pues va a llevar la rentabilidad, como les mencioné, la cuestión de ver los costos a corto, a mediano, a largo plazo, la cuestión del planteamiento de los presupuestos, también elaborar un plan financiero que cumpla con los requisitos que está demandando la organización, las proyecciones económicas, presupuestos, en cuestión de inversiones también, la cuestión de los estudios, aprobaciones, los flujos de donde se va a obtener en determinado momento el dinero para la inversión y obviamente utilizar la cuestión de los criterios de inversión. Recuerden que es muy importante y de los principales factores que se deslindan de finanzas, pues es donde vamos a invertir en determinado momento si tenemos un excedente de capital, nuevos proyectos, obviamente abrir sucursales, proyectos de productos nuevos, nuevos modos de fabricación, de producción, etcétera, etcétera. Entonces todo eso va recalcado en la cuestión de la planeación. Otra de las funciones es establecer, coordinar y administrar un plan adecuado cuyo fin es de controlar las operaciones. Obviamente el gerente va a organizar y dirigir actividades del grupo, definir los roles orientados al cumplimiento de los objetivos y la capacitación precisamente para que se cumplan esos objetivos. También tiene como función obtener recursos. Obviamente va a checar las etapas tanto de inicio, crecimiento y maduración. En este caso, si es una inversión también, ver de dónde se va a generar esos recursos, si se va a pedir un préstamo, obviamente para aumentar la cuestión del capital, o en determinado momento si los socios van a apoyar más con un capital social, que en determinado momento pues es factible también en esa situación, para poder invertir en otras índoles o también minimizar gastos, minimizar costos. Hay que ver las proyecciones económicas de cada uno de los departamentos y en debido momento si se incrementa o decrementa el apoyo financiero a cada una de las actividades que se estén realizando. También tiene como función la administración de fondos, cuándo invertir, cuándo retirarse, también en su debido momento, el cómo, en cuestión de préstamos bancarios, los leasing, emisión de acciones, bonos, evaluar conveniencia de hacerlo en moneda nacional o extranjera, siempre evaluando la cuestión de costo-beneficio. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, siempre he sido de la opinión de que cuando un negocio no da, obviamente simplemente hay que cerrarlo, no hay que apegarnos a sentimentalismos, ni si fuera por herencia en determinado momento, ni porque pues, obviamente fue nuestro primer negocio y que invertimos nuestro capital, simplemente es esta cuestión, saber cuándo invertir en determinado momento y también saber cuándo retirarse. Si el negocio no nos está dando, hay que tomar la decisión de cerrarlo completamente. No es bueno invertir, no es palpable invertir dinero bueno al malo. Si tenemos otro trabajo y tenemos aparte un negocio, pues no es lo indicado invertir dinero del que estamos obteniendo laboralmente hablando, de un trabajo, invertirlo para seguir subsidiando un negocio que en determinado momento no le veamos obviamente un crecimiento o una estabilidad económica a futuro. Dentro de esta cuestión del encargado de finanzas también tiene la función de la cuestión de la contabilidad y el control.
obviamente debe de haber una buena política de créditos, cuestión en carácter, capacidad, capital y otros. Es importante saber, pues obviamente, tanto de nuestros proveedores, cuánto crédito nos están otorgando, como de nuestros consumidores, cuánto le estamos otorgando. Aquí lo ideal es que recuperar lo antes posible el capital de trabajo. Si nosotros tenemos un crédito a 30 días, pues obviamente el crédito que nosotros podemos dar a nuestros clientes, a lo mejor reducirlo a 15 días, 20 días más tardar, para recuperar con anticipación, obviamente, nuestro capital de trabajo, reinvertirlo, en determinado momento, pues pagar el crédito que tenemos a 30 días. Es utilizar, obviamente, el dinero, el financiamiento de los demás, de otras empresas, para obviamente sacar rentabilidad de nosotros mismos en determinado momento. Entonces, por eso debe ser en base a los créditos a la capacidad también del cliente, en base a volumen. Obviamente también entra en esa cuestión en cuanto al capital de trabajo que nosotros podamos recuperar, y obviamente pues en cuanto a carácter. Obviamente también dentro de esta cuestión viene de obtener reportes confiables. Pues no es bueno, de antemano sabemos, no es bueno falsificar información, porque en determinado momento, y más en cuestiones financieras, en determinado momento sale a la luz, sale a flote esa no concordancia de la información. Podemos en determinado momento pues maquillar un balance, un estado de resultados, pero nos va, como dice coloquialmente, nos va a pasar factura esa situación. Entonces, es tener información fidedigna, veraz, oportuna de cada una de las cuestiones que estamos realizando y manejando dentro de un departamento de finanzas. También es importante coordinar con las diferentes áreas de la empresa, porque pues en determinada situación, pues obviamente el dinero es el que manda. Por mucha capacidad a lo mejor de producción que podamos obtener, si no tenemos los recursos, obviamente los recursos, la materia prima para producir, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que adquirirlos, pero a lo mejor todavía no recuperamos eficientemente nuestro capital de trabajo. O sea, en pocas palabras, no hay dinero para producir mucha cantidad. Pues se tienen que ajustar cada uno de los departamentos. A lo mejor sí tenemos, pues obviamente, el dinero para producir, tenemos la materia prima, pero pues no tenemos las personas, el número de personas adecuadas para realizar ese trabajo. Y dice, pues recursos humanos, pues contrata, permíteme tantito, pues no tenemos para pagar más, nos tenemos que solventar la producción con lo que tenemos y con los gastos eh, que estamos manifestando, como sea, obviamente, que se ha presupuestado y se ha establecido en un plan financiero en sí. Obviamente son cuestiones factibles, porque la cuestión de las finanzas debe ser flexible también en ese aspecto, pero siempre y cuando pues haya los recursos necesarios. Si no lo hay y no tenemos la oportunidad de adquirir más recursos en ese aspecto, pues simplemente tenemos que regirnos en base a los planes establecidos también. También la cuestión del análisis e interpretación, en este caso, de los estados financieros. ¿Por qué? Porque nos van a brindar la información de las condiciones, la situación de cómo está la empresa. Los estados financieros es como si un cuerpo humano, en ese sentido, una persona va al médico y pues hace un chequeo, obviamente, para ver cómo funcionamos, cómo funcionan cada una de nuestras partes, cómo está nuestro cuerpo en este sentido, y obviamente eso es lo que representa en determinado momento los estados financieros para una organización, para una empresa. Cómo están pues en este caso, pues cómo están las funciones, las finanzas, cómo está el dinero, cómo va la cuestión de las inversiones, un balance general, un estado de resultados, un estado también de costos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que conlleva los estados financieros en sí, pues es la representación más que nada de la situación financiera de la empresa. Las auditorías también son importantes, tanto internas como externas, y establecer procedimientos de control.
Obviamente las auditorías pues nos permiten saber, verificar, supervisar que todo se esté llevando conforme a lo establecido en los planes, en el planteamiento y obviamente pues de acuerdo a las cuestiones pues muchas veces legales, de producción también, cuestiones de calidad, por eso también son importantes la cuestión de las auditorías, que se estén cumpliendo los tiempos, los procedimientos, y en cuestión de dinero también, que no haya ninguna anomalía. Sabemos que de antemano se destina un presupuesto para cada uno de los departamentos y obviamente pues cada uno de los departamentos tiene que entregar pues pruebas de cómo ha estado trabajando con ese presupuesto. No esperar tampoco a un año, no esperar a que termine el año, sino ir realizando controles mensuales, es lo ideal, cada mes ir checando en esa cuestión, que todo vaya encaminado de acuerdo a nuestro plan financiero. Otra de las funciones principales también es la cuestión de las relaciones con los inversionistas. Se debe estar en constante comunicación con ellos y también establecer crecimientos y resultados esperados de acuerdo a los resultados óptimos en la cuestión de los estados financieros también. Obviamente si están invirtiendo, pues van a querer una redituabilidad de sus inversiones. Entonces, por eso se les debe de estar comunicando cómo va la situación de la empresa. Tenemos la cuestión de la administración de los impuestos, también, que se refiere al esfuerzo y experiencia en manejar pues, temas impositivos a esta cuestión. Sabemos de antemano que se deben de cumplir pues, las obligaciones, las contribuciones fiscales y más en una cuestión de empresarialmente hablando también. Tenemos otra función que es la protección del activo en cuanto a seguros, los riesgos, la cobertura también, porque pues obviamente debe estar protegida en este caso pues los activos de la empresa, no debemos de tenerlos, simplemente nada más comprarlos y utilizarlos. Pues un edificio tiene que tener en determinado momento un seguro, los vehículos tienen que tener sus seguros, maquinaria costosa también tiene que tener sus seguros. A lo mejor aquí en México no tenemos una cultura en esa cuestión de seguros, pero en otros países sí, por cualquier cosa sacan seguro y en determinado momento pues se puede llegar a utilizar o no, pero sabemos que están asegurados. Obviamente las mercancías se aseguran también. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay condiciones de robo, a lo mejor la cuestión de transporte no depende directamente de nosotros, estamos contratando una empresa transportista y a lo mejor, no sé, X choca, se voltea, algún tipo de accidente y la mercancía no la tenemos asegurada, entonces, y a lo mejor, obviamente, a lo mejor el transportista tampoco no lleva asegurada la mercancía o tiene seguro simplemente para su unidad y para nuestra mercancía, ¿no? Puede haber muchas situaciones, entonces debemos de proteger nuestros activos también, nuestros edificios también, un incendio, terremotos, etcétera, etcétera. Eh, Puede haber muchas anomalías, entonces debemos de asegurar nuestros activos. La cuestión del activo corriente, también proteger la cuestión de las cajas, la cuestión de la mercancía, verificar si en este caso hay materia prima que en determinado momento no cumpla el periodo en cuestión de que no esté vigente, alguna mercancía que ya esté obsoleta, pues hay que cuidar esa cuestión. Obviamente hay que utilizar los medios adecuados de inventarios para darle, pues obviamente la primera mercancía que entre, la primera que vamos a salir o lo que vamos a producir primero es la primera que vamos a sacar. Primeras entradas, primeras salidas, IEPS, PEPS, etcétera, son cuestiones de contabilidad que en determinado momento tenemos que utilizar en inventarios. La cuestión de activos no corrientes, inmuebles, maquinarias, equipos, la protección de vida, la exposición de activos a la inflación y la devaluación también. Anteriormente comentamos que es muy factible, ya si nos va a afectar la cuestión de inflación y devaluación, pues obviamente, por ejemplo, a lo mejor mercancía o equipo, o a lo mejor un bien también que en determinado momento nos puede afectar cierta situación, pues si vemos la proyección es así de afectación, pues debemos de venderlo antes de que nos afecte.
Esa es la cuestión de la exposición de los activos en cuanto a la inflación. Por ejemplo, un vehículo, pues en determinado momento se va a devaluar en el paso del tiempo, se devalúa muy rápidamente. Entonces, pues simplemente calcular, obviamente, la vida activa, laboral que pueda tener en determinado momento ciertos activos, y ya, o sea, una vez que cumplan su vida pues de trabajo, su vida sin que nosotros como empresa estemos invirtiéndole más de, o sea, ya cumpliendo, después pues hay que venderlo. Hay empresas que venden sus flotillas de automóviles, tratan de recuperar, por lo regular recuperan lo que invierten en una nueva flotilla, pero pues obviamente ya no van a invertir en ese capital, ya van a sacar vendiendo una flotilla pasada, sacan a lo mejor el enganche para una flotilla nueva y ya no están sacando directamente de su capital de trabajo. Obviamente los pagos siguen estando fijos en su debido momento como estaban con anterioridad, pero lo debe de ir brindando, pues obviamente lo que vaya generando la misma empresa. Esa es en cuestión a protección del activo. Tenemos también la cuestión de evaluación y consultoría, que es analizar la cuestión de adquisiciones y deshacerse de negocios pues que no correspondan, que no vayan encaminados directamente a las actividades primordiales de la empresa. También las ventas en exterior, hay que voltear a ver la cuestión de importaciones, igual las compras en el exterior, voltear a ver eh, maquinaria, materia prima, a lo mejor nos sale más barato importarlo que comprarlo en un mercado nacional. Muchas veces podemos ver esa opción también. En la cuestión de comercio, de ventas en el exterior, pues voltear a ver, como les decía, las exportaciones, no simplemente cerrarnos a un mercado nacional. Hay apoyos, muchos apoyos, sí hay apoyos gubernamentales en esa cuestión, hay apoyos también en determinado momento si formamos parte de un grupo, por ejemplo, hay grupos de maquilas, forman parte y obviamente pues tiene beneficios en ciertas cuestiones como devoluciones de impuestos, cuestiones de en libre tránsito de aduanas, en cuestiones también de aranceles preferenciales, etcétera, etcétera. Entonces hay que buscar esas opciones también. Considerar riesgos económicos y riesgos políticos también en determinada situación. Eh, Creo que una de las cuestiones que no se contemplaba o que no se tenía manejado como riesgo era lo que está pasando en la pandemia, por lo menos no a ese nivel. En economía actual, ese riesgo político no se tenía considerado ni por empresas particulares, ni gubernamentales, ni en ningún país. Entonces, pues obviamente ha tenido reciprocidad en disminuir pues la cuestión económica de los países y de las empresas. Hay muchas empresas que han quebrado, o sea, simplemente se declararon en bancarrota. Muchísimas empresas, eh, muchas franquicias han cerrado en muchas partes del país también, porque pues obviamente eh, no alcanzan a cubrir sus gastos, o sea, sus gastos directos, sus gastos indirectos, sustentaban cierta reciprocidad por algunas situaciones, pero pues con esta cuestión de la pandemia tuvieron que cerrar completamente. Eso es en lo económico. A lo político también hay ciertas restricciones, muchas veces cambio de leyes en determinado momento, eh, a lo mejor promovidas por las mismas empresas o promovidas por activistas que dependiendo del producto que estamos comercializando nos pueden llegar a afectar o no en determinada situación. Por ejemplo, uno de los productos que más ha cambiado de décadas anteriores es el cigarro. Obviamente desde que se prohibió la publicidad en televisión, después se prohibió la publicidad en medios masivos también, la restricción de no venta de cigarro a menores ni sueltos tampoco. Entonces hay que considerar esa situación en determinado momento, las leyes que vayan cambiando, eh, a lo mejor cuestiones de restricción de consumo, cuestiones de impuesto, etcétera, etcétera.
Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, chicos, o alguna duda. ¿Comentarios? No, profe, gracias. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. No, profe. Gracias. No, profe, gracias. Ok, muchas gracias. Ok, entonces detrás de todo esto hay un sistema financiero, que es la cuestión que engloba la cuestión del mercado monetario y el mercado de capitales, y pues es una cuestión muy, muy importante directamente que va relacionado a la cuestión de finanzas. Un sistema financiero nos dice que es un conjunto de instituciones cuyo objetivo es canalizar el excedente para generar unidades de gasto con superávit. Sabemos que hay dos palabras claves en esta cuestión económica, el superávit y el déficit. Obviamente hay que encauzar el superávit a un sistema financiero y de esta manera no promover hacia las unidades que tienen un déficit también en determinado momento. Nos dice que el sistema financiero en general comprende los instrumentos financieros que se van a generar, las instituciones financieras y los mercados financieros en que operan. ¿A qué nos referimos con instrumentos financieros? Pues obviamente son los que comprenden los activos financieros que se generan, eh, la misma que se pueden ser indirectos como un sobregiro u otras operaciones bancarias, y la cuestión de instrumentos financieros directos básicamente son los valores inmobiliarios. En cuanto a instituciones financieras, son clasificadas en dos grandes grupos: las intermediarias financieras o inversionistas institucionales. Los intermediarios financieros son un conjunto de instituciones que obviamente están especializadas en la mediación entre ahorradores e inversores mediante la compra y venta de activos en los mercados financieros. Pueden ser bancarios o no bancarios en determinado momento. Obviamente aquí, por eso les encargué la investigación de cómo está estructurado el sistema financiero mexicano. Obviamente ahí viene especificado, no nada más existen instituciones financieras, no nada más existe el Banco de México como tal, sino existen otros muchos organismos y otras instituciones que también regulan esa cuestión dentro del mercado financiero mexicano. Y esto corresponde en parte, obviamente, va de la mano con la tarea que ustedes realizaron. Les decía, en esta los intermediarios financieros pueden ser bancarios, no bancarios. Los bancarios nos dice que además de una función de mediación, pueden generar recursos financieros que son aceptados como medio de pago, y dentro de este grupo, pues obviamente está el Banco de la Nación, las cuestiones financieras y los bancos comerciales. Pues obviamente es una institución financiera el banco, al fin y al cabo, guardamos dinero, presta dinero, realizamos depósito, transacciones. La cuestión aquí de ellos es de que van a generar recursos. Obviamente vamos y abrimos cuentas dependiendo de la cuenta que nosotros en nuestra institución, nuestra empresa, se acate de acuerdo a las necesidades que tengamos, pues obviamente son las cuentas que vamos a abrir, y el banco que en determinado momento a lo mejor nos brinde algún beneficio por tener la cuestión monetaria dentro de su institución. Esa es la cuestión de bancarios, pero existen los no bancarios que se diferencian, en este caso de los anteriores, en que no pueden emitir recursos financieros. O sea, dice, sus pasivos no pueden ser dinero. Dentro de este grupo se encuentran las compañías de seguros y reaseguros, COFIDE, el sistema operativo de ahorro y crédito, cajas municipales de ahorro y crédito, empresas de arrendamiento financiero, etcétera, etcétera. Entonces, bancarios es simplemente como nosotros tradicionalmente conocemos un banco, una institución financiera como banco, Banorte, en este caso, BBV, hoy en día es Scotiabank, Banamex, etcétera, etcétera. Los no bancarios, pues ya sabemos que
de antemano hay Caja Popular y muchas otras instituciones cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguro que han estado deslindándose. Por eso los bancos no los consideran en determinado momento, dicen, es que no es una institución bancaria como tal. O sea, bancos es el que está denominado como una institución bancaria, financieramente hablando, bancarios, y ya pues, Banamex y todo ese tipo de sucursales también de empresas, y los otros pues obviamente han ido deslindándose, han ido modificando su giro primordial. Por ejemplo, en los que otorgan créditos en determinadas situaciones. Hay muchas instituciones de crédito, han ido abriendo como parte de ellos como banco, pero pues simplemente nada más ha servido como para hacer sus mismas transacciones financieras y no depender de otras instituciones, porque redituablemente el banco les va a cobrar algo por manejar su dinero. Entonces, para no pagar, se deslindan del banco, de una institución bancaria directamente, y pues abren sus propias cajas para recolectar su dinero. Por ejemplo, ya ven que uno de los más que ha crecido en este rubro de no bancarios es Compartamos Banco, por nombrar un tipo de institución, pues ya tiene sus propios cajas, o sea, ya no necesita muchas veces de otro banco como inicialmente estaba estipulado, como inició. Soy directamente, pues ya vas a las sucursales en determinado cuenta los que manejan el efectivo. También tenemos la cuestión de los mercados financieros, y estos pues, obviamente están compuestos por un mercado monetario, un mercado financiero propiamente dicho y el mercado de capitales. Nos dice que hay inversionistas institucionales que están conformados por la Bolsa de Valores, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, la CONACEP, la Sociedad de Agentes de Bolsa, las SAPS, los bancos de inversión, y hay empresas emisoras también. ¿Cómo está constituido? Un mercado financiero, tenemos un mercado monetario, un mercado de capitales. Dentro de ese mercado monetario tenemos obviamente la cuestión de a corto plazo y a mediano plazo, y dentro de un mercado de capitales también tenemos un mercado primario y un mercado secundario. En el mercado monetario se da la intermediación indirecta, dice que la cual consiste en que un agente superavitario, una empresa o persona natural que tiene excedente de fondos, desea invertirlos en un sistema financiero. Generalmente, pues lo utilizado es un banco. Dice, pero por otra parte, un agente deficitario, dice, es aquel que necesita fondos, o sea, necesita un préstamo en determinado momento por aumentar el capital de trabajo, y acude al mercado financiero a fin de conseguirlos. En este tipo de negociaciones, dice, ni el agente superavitario ni el deficitario se conocen. Dice, quien asume el riesgo es el agente intermediario, o sea, un banco o una financiera. O sea, aquí vemos la cuestión. Obviamente, un agente superavitario tiene excedente de capital para invertir en determinado momento, por eso se denomina inversionista, y por la contraparte tenemos un agente deficitario, puede ser una empresa que necesita aumentar su capital de trabajo para seguir subsistiendo, para seguir produciendo o simplemente para crecer. Y en la parte intermedia tenemos un agente intermediario que puede ser un banco o una financiera en su debido momento. Ese es el papel que juegan los bancos realmente. Las empresas tienen excedente de capital, lo invierten, lo ponen en manos del banco, obviamente cobrando o recibiendo cierto interés mínimo, es un interés mínimo realmente, lo dejan ahí, y el banco, ¿qué es lo que hace? Pues presta el dinero a un interés más amplio, donde puedan ganar, obviamente ellos como institución, manteniendo todos sus costos de operación, y también que nos dé como contraparte pues un cierto porcentaje para la persona que está invirtiendo en determinado momento.
Esa es la cuestión primordial. Los bancos no tienen dinero en sí, el dinero es de los usuarios y utilizan pues nuestro dinero para prestar y obviamente pues ellos cobran un interés. Ese es el trabajo primordial del banco, mover el dinero hacia otros consumidores que en determinado momento les dé redituabilidad mayor para pagar un interés mínimo a una persona que obviamente tenga su capital invertido ahí o en determinada situación, también generar y costear todos los gastos necesarios para que siga la empresa pues realizando sus actividades. Eso es por parte si contratamos una cuestión, lo vemos de una parte bancaria, pero también existen personas o empresas que tienen excedentes y quieren invertir en un mercado de bolsa. Podemos contratar un corredor o una institución financiera que en determinado momento mueva nuestro dinero en un mercado de bolsas. Hay empresas que cotizan en bolsas. No sé si alguno de ustedes recuerda alguna empresa que cotice en la bolsa. Hay bolsa mexicana de valores y hay bolsa internacional. No sé si alguno de ustedes recuerde una empresa mexicana que cotice en bolsa. Telmex. Actinver, profe. A un Telmex. ¿Cuál es el otro, perdón? Actinver. Ok. ¿Algún otro que sepan? La CFE. Infonavit, creo. Infonavit cotiza en bolsa. Pues en determinado momento no debería No creo. en bolsa porque no es su dinero, es el dinero de nosotros. Por eso han sido las defraudaciones anteriormente. ¿No se acuerdan del Fobaproa anteriormente? ¿Alguien recuerda lo que pasó con el Fobaproa? El fraude más grande de la historia. Es correcto. ¿Y si recuerdan a qué se refería? ¿Alguien supo qué pasó con la cuestión del Fobaproa, chicos? ¿Qué es lo que pasó? Es cuestión de finanzas y estuvo en a punto de los bancos de quebrar realmente en esa situación. No, profe, yo no. ¿No? ¿Nadie recuerda en esa situación? Hicieron un fondo para salvar a todos los bancos, que al último los estamos pagando nosotros. No, sí, ok, eso es para salvarlos. Obviamente el gobierno federal dijo, pues voy a tener que meter las manos, voy a tener que hacer un fondo para que de ahí, pero ese fondo pues obviamente es con Pero nuestros... primero privatizaron todos los bancos. Es correcto, así es. Se perdieron todo el ahorro que se tenía, realmente se perdió. Se lo desaparecieron de la noche a la mañana. A raíz de eso, por eso surgió la cuestión de hoy en día del fondo para el retiro y que ya se viera con una institución financiera muy individualizado, etcétera, etcétera, y ahí ya está más controlada esa cuestión. Y se privatizaron, la cuestión de la banca se privatizó, porque pues, es un robo generalizado que no se recuperó el dinero jamás. Entonces se subsidió a las instituciones financieras, pero con nuestro propio dinero, y nuestro propio dinero nos lo habían robado. Son cuestiones que pasan en México. Que ahí se beneficiaron muchas empresas. Claro, se beneficiaron y en determinado momento los que robaron dijeron me lavo las manos y me voy y ya quebré. Pero se dieron del dinero de los mexicanos, lamentablemente. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión. Muchas gracias por la atención, por su participación. Que tengan una excelente tarde y estén al pendiente de la plataforma para cualquier tarea ya para terminar y dar por terminado este módulo también. Muchas gracias, chicos. Excelente fin de semana. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, buena tarde. Igualmente, gracias.